Ambas religiones tienen orígenes extraños y ambas afirman ser dueñas de la verdad absoluta. Ambas religiones declaran ser las únicas que ofrecen el camino hacia la salvación. También se encuentran en el top 10 de las religiones más poderosas y ricas del planeta. Y por si fuera poco, ambas religiones dicen ser la religión elegida por Dios. Tanto la religión de los testigos de Jehová como los mormones tienen muchas similitudes y alguna que otra diferencia. ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Actualmente y alrededor del mundo existen decenas de denominaciones cristianas, entre ellas los católicos, luteranos, evangélicos, calvinistas, anglicanos, coptos, ortodoxos, cuáqueros, asirios del oriente y muchas más. Y todas estas, a pesar de tener ligeras diferencias doctrinales, digamos que conservan el mismo tronco y la misma base de creencias. Manejan más o menos la misma Biblia y los mismos conceptos del cielo, el infierno, la salvación a través de Cristo, la Trinidad, muerte y resurrección de Jesús, entre muchas cosas. Digamos que todas estas ramas cristianas son primas hermanas, por así decirlo, aunque se pelean de vez en cuando, ya que algunas se sienten mejor que otras, pero nada de peligro. Sin embargo, desde la oscuridad de las profundidades emergieron dos religiones que también se dicen ser cristianas y que a primera vista, sobre todo para gente nueva o poco informada acerca del cristianismo auténtico, podrían confundirse y caer en las redes sectarias de los testigos de Jehová o los mormones. Pero partamos charlando brevemente acerca de estas dos extrañas religiones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la principal denominación cristiana perteneciente al movimiento de los Santos de los Últimos Días, también conocido como mormonismo o Iglesia Mormona. Fue fundada por el estadounidense Joseph Smith el 6 de abril de 1830. Sus textos sagrados, además de la Biblia, son el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Joseph Smith afirmó que en el año 1820, en la ciudad de Palmira, Nueva York, Dios y Jesucristo contactaron directamente con él para decirle que desaprobara y considerara como falsos todos los credos de las iglesias existentes hasta ese momento. A este supuesto suceso se le conoce como Primera Visión. Posteriormente, Smith dijo que en el año de 1823, en el mes de septiembre, recibió una segunda visión, esta vez por parte de un ángel llamado Moroni, el cual le indicó que en una colina cerca de la ciudad de Palmira encontraría enterrados unos manuscritos en planchas de oro, los cuales serían un compendio de profetas pertenecientes a la América antigua. Tales escritos, redactados en una lengua extraña, serían supuestamente traducidos por Smith gracias a unas piedras llamadas Urim y Tumim. Este libro, denominado Libro de Mormón, y según el cual Jesucristo habría visitado el continente americano después de su resurrección, constituye uno de los textos canónicos de la religión. Tiempo después, aproximadamente 50 años más tarde, en el mismo país, Estados Unidos, surge otra religión de un corte muy similar: los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová son una denominación con creencias antitrinitaristas, distintas de las vertientes principales del cristianismo. Curiosamente, se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo, creencia que se basa en su propio entendimiento de la Biblia, usando para esto su propia versión, llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Fue fundada en el año 1881 por Charles Taze Russell, quien la presidió hasta su muerte en el año 1916. Desde pequeño y hasta la edad de 13 años, Russell acudió a la iglesia cristiana presbiteriana. Ahí adquirió todos los conceptos y conocimientos de la religión cristiana. En 1870, Russell organizó un grupo con varios conocidos para emprender un estudio analítico de la Biblia, así como los orígenes de la doctrina, el credo y las tradiciones cristianas. Afirmó que no buscaba hacer una nueva denominación o religión,
sino que tenía la noble intención de reunir a aquellos que buscaban la verdad de la palabra de Dios. En su grupo de estudio bíblico, Russell y su pequeño séquito de seguidores concluyó que muchas de las principales doctrinas de las iglesias establecidas, incluyendo la Trinidad, el fuego del infierno y la inmortalidad inherente del alma, no estaban para nada corroboradas por las Escrituras. Como dato curioso, a unos pocos meses de haber contraído matrimonio en el año 1879, Maria Frances Akeley se separó de Russell. 3 años más tarde solicitó el divorcio formal bajo el alegato de crueldad mental. Es decir, el reverendo Russell era un cruel torturador psicológico de su joven esposa. Pero hablemos sobre las similitudes entre ambas religiones, los testigos y los mormones. Es completamente sabido que Joseph Smith, fundador de los mormones, fue perteneciente a las filas de la masonería, a la que después de muchos años acusó de ser una tradición errónea, una imitación profana del sacerdocio de Dios. Aunque esto lo dijo, por supuesto, para posteriormente crear su propio rito masón, llamado el rito de la investidura. Por otro lado, el fundador de los Testigos de Jehová, Taze Russell, también perteneció a la agrupación secreta de los masones, aunque sus miembros lo nieguen y rechacen que su líder fundador haya sido masón. Lo anterior, debido al desprestigio con el que cuenta la agrupación del compás y la escuadra. Pero la realidad, sí o sí, es que ambos fundadores de ambas religiones fueron masones. Ambas religiones, al considerarse cristianas, tienen como texto sagrado la Biblia. Los Testigos de Jehová manejan su propia versión llamada Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Por otro lado, los mormones utilizan la conocida versión Reina Valera, que es la más común entre las denominaciones cristianas. Pero aquí viene lo raro, ya que complementan la Biblia como si la Biblia necesitara complementos, o mejor dicho, como si la Biblia estuviera incompleta, con otro libro llamado el Libro de Mormón, el cual como subtítulo lleva Otro Testamento de Jesucristo. Es decir, Jesucristo eligió a los mormones para completar la Biblia y proporcionarles otro testamento que no posee ninguna otra rama o denominación cristiana, solamente ellos. Número 3. El tema del bautismo es siempre controversial. Esto ya que, contrario a la tradición católica y ortodoxa rusa o griega, tanto testigos como mormones se oponen al bautismo de bebés o niños pequeños. De hecho, en ambas religiones, la edad para poder bautizarse es a partir de los 8 o 9 años aproximadamente. El siguiente punto de similitudes es que nuevamente, y contrario a la tradición católica u ortodoxa, tanto los testigos como los mormones están en contra de la veneración de vírgenes y santos, así como la adoración de objetos supuestamente santos como las astillas de la cruz de Jesús o la famosa sábana santa. Con respecto al tema de la vestimenta, tanto testigos como mormones pareciera que se pusieron de acuerdo, ya que ambas tienen políticas de vestimenta muy similares, ya que en ambas religiones ninguna mujer puede vestir con faldas cortas o blusas de tirantes. Los hombres, por su lado, deben de vestir de manera formal, nada de pantalones cortos o camisas de tono alegre con impresiones de plantas como esta, y mucho menos perforaciones en la cara u orejas. Digamos que ambas religiones optan por la vestimenta conservadora para adorar a Dios, porque ellos creen que esa es la manera en la que Dios quiere que se vistan. Otra similitud es que ambas religiones, fundadas por masones, se hicieron también en el mismo país, Estados Unidos, y curiosamente, con muy pocos años de diferencia. Por último, los dos grupos creen en el paraíso, pero los testigos creen que es eternamente y que solo los 144,000 se irán al cielo, mientras que los demás miembros de los testigos que no estén en el exclusivo grupo de los 144,000 se quedarán en la tierra, la cual será convertida en un paraíso. Por otro lado, los mormones creen que el paraíso será por 1000 años y que luego recibirán su grado de gloria en el cielo. Todo esto según el tamaño de sus obras. Ahora veremos los puntos en los que son totalmente distintas ambas religiones.
Comencemos hablando del tema de la familia, ya que para los mormones el tema familiar es extremadamente necesario. De hecho, en la mayoría de las iglesias mormonas encontrarás grupos familiares enormes, compuestos por abuelos, tíos, primos, hermanos, padres, nietos, etc. Por otro lado, no es que para los testigos de Jehová no importe la familia, pero sí. De hecho, si algún miembro de la familia abandona la iglesia, los familiares que sigan perteneciendo a los testigos de Jehová tienen la estricta orden de aplicar la ley del hielo al familiar suyo que desertó. En verdad, a ellos no les importa si es su hijo, hija, madre, esposo, abuelo, etc. Existe la terrible orden de no volver a dirigirle la palabra jamás, tal y como si estuviera muerto. Esa coacción y esa presión es lo que diferencia a una religión de una secta. En el caso del matrimonio, para los testigos de Jehová, este dura hasta que la muerte los separe, como es casi en todo el mundo y casi en todas las religiones, al menos en las abrámicas. Por otro lado, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se tiene la firme creencia de que el matrimonio dura lo que dure esta vida y más allá, es decir, para toda la eternidad. Y no es porque quieran sonar románticos o novelescos, sino porque los mormones tienen la creencia de que después de la muerte te convertirás en un dios y tendrás tu propio planeta para que los habitantes de ahí te adoren, y tu esposa estará junto a ti para toda la eternidad. Lo sé, suena exageradamente raro, pero así lo creen. Para los mormones, todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Por otro lado, para los testigos de Jehová, únicamente los 144,000 mencionados en Apocalipsis 14:1 son hijos de Dios. Exclusivamente los 144,000, ni uno más, ni uno menos. Y por si fuera poco, los lugares para pertenecer a los 144,000 son exclusivamente para la agrupación de los testigos de Jehová, como si ellos tuvieran absolutamente todos los boletos. Lo sé, suena asombroso. Aunque actualmente los mormones dicen ya no llevarla a cabo, lo cierto es que esta religión se fundamentó con la práctica de la poligamia. Es decir, un hombre mormón podía tener cuantas esposas quisiera tener, siempre y cuando las pudiera mantener. Nuevamente repito, los mormones afirman que actualmente esta práctica quedó abolida, aunque investigaciones recientes demuestran que aún existen algunos cuantos casos de familias mormonas compuestas por prácticas polígamas. Los testigos de Jehová, por su parte, nunca han llevado a cabo la poligamia y de hecho la condenan fuertemente. Los testigos de Jehová ven con muy malos ojos a los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria. En cambio, a los mormones jóvenes se les anima siempre a continuar con sus estudios. En cuestión de celebraciones, los mormones acostumbran festejar todos los días festivos, como Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, cumpleaños, e incluso salen a votar como cualquier ciudadano normal. En cambio, los testigos de Jehová creen que Dios se ofenderá o molestará si celebramos nuestro cumpleaños o si asistimos al cumpleaños de un amigo o familiar. Tampoco celebran Navidad y, por asombroso que parezca, no tienen permitido votar ni participar en cuestiones políticas. Los testigos de Jehová tienen permitido consumir bebidas alcohólicas, pero sin emborracharse. Por otro lado, los mormones son exageradamente estrictos en ese sentido y tienen prohibido tomar alcohol, café, té o cualquier otra bebida que tenga algún tipo de estimulante. Amo el café y me encanta el té. Lo siento mucho, mormones, me han perdido. Pero no todo es malo. Un punto muy rescatable y en el que estoy de acuerdo con los testigos de Jehová es que no van a la guerra ni participan en grupos armados como el ejército o la policía. Esto porque toman muy al pie de la letra el quinto mandamiento que dice: no matarás. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, miles de testigos de Jehová alemanes fueron encarcelados o enviados a campos de concentración nazis. Todo por negarse a participar en aquella terrible guerra. Piénsalo un poco. Si todos nos negáramos a participar en guerras, estas no existirían. Por otro lado,
Y un buen punto rescatable de los mormones, y en el cual también estoy de acuerdo, es que tienen la práctica de llevar a cabo la noche de hogar, la cual es generalmente los días lunes. Y es un buen tiempo que dedican a fortalecer los lazos familiares. Muchos buenos amigos testigos o mormones me dicen que antes de hablar de sus religiones, debería intentar pertenecer a sus filas. Y la respuesta es siempre la misma: absolutamente no. Ya que por mi parte, pienso que las enseñanzas de los mormones, quienes alteraron la Biblia agregando un libro más, y que además resulta sumamente extraño, altera totalmente el concepto del cristianismo original. Por otro lado, mis amigos, los testigos de Jehová, practican la ley del hielo a sus propios familiares o amigos que son expulsados de esta religión. Una práctica extremadamente sectaria. Por lo anterior, pienso que llevar a cabo estas prácticas no son realmente buenas para mí. Y de hecho, pienso que no deberían serlo para nadie. Para nadie. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que uso un nuevo e interesante video. Por cierto, mil gracias a todos los buscadores de la verdad que han hecho donativos a través del botón de gracias. Si tú no lo has hecho, ¿qué esperas? Apoya y aporta algo a este canal. Es muy simple y lo puedes hacer desde $1. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.